hay plenitud de Una gozo. primera escena para el primer mensaje, la de nervio que estoy pasando, no les cuento. Pero bueno, vamos a hablar, ¿sí? de qué se trata esta reunión, ¿sí? Quizás la única, ¿sí? Reunión que instituyó el Señor, ¿sí? Como está también en Corintios. Eso no quiere decir que solamente tengamos que venir los primeros domingos de cada mes, ¿no? Porque también manda a congregarnos, ¿sí? Tampoco instituyó la horita feliz, pero tenemos que mandarle a los niños porque dijo, dejad los niños, venid a mí. Y también quizás no instituyó una reunión de oración, pero dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Pero bueno, palabras más, palabras menos, esta es la única reunión, ¿no es cierto?, instituida por Él. Y es obviamente una reunión súper especial, ¿sí? Porque participamos del pan, participamos de la copa, ¿sí? que representa el cuerpo, ¿sí? de Cristo y la sangre de Jesús que era necesaria. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1. Solamente vamos a leer un versículo ahí y después nos vamos a ir al Antiguo Testamento. La primera parte del Evangelio de Juan habla sobre el verbo hecho carne y después viene lo que es el testimonio de Juan el Bautista. Recuerden que Juan, ¿no es cierto?, anunciaba la venida de Cristo, bautizaba también, tenía ciertas disputas con otras personas y contestaba preguntas. Le preguntaban, ¿quién sos vos? ¿Sos acaso Elías? ¿Sos un profeta? Y Juan decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Después decía, va a venir el que viene después de mí, que es antes de mí, y empieza ahí un juego de palabras. Y finalmente llega el versículo que les quiero compartir, que es un versículo muy conocido y muy importante, que es el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y me lo imagino ahí a Juan, ¿sí? Con muchas personas, porque a él también lo seguían multitudes, y estaba ahí con hermanos, estaba ahí con gente que quizás estaba bautizando, estaba también con personas que no le agradaban la presencia de Juan, y Juan en ese momento ve que se acerca, identifica a Jesús y dice estas palabras, ¿sí? He aquí el Cordero de Dios. Y Cordero, ¿sí? Para el pueblo de Israel era una palabra súper importante, ¿sí? Porque traía a memoria, ¿no es cierto?, lo que eran los sacrificios. Y ahí vamos a ver y estudiar un poco los sacrificios, ¿no es cierto?, que se hacían en el Antiguo Testamento. Y haciendo diferentes menciones, ¿sí? Podemos ver que hubo un sacrificio que estuvimos estudiando con los chicos de la célula, cuando Abraham, ¿sí?, es mandado por Dios a sacrificar a Isaac, ¿sí?, que finalmente no sucede, sino que en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios aparece un cordero, ¿no es cierto?, y es sustituido por Isaac, ¿sí? También podemos ver que en el Antiguo Testamento se hacían ofrendas diarias, ¿sí? El sumo sacerdote tenía que ofrecer corderos en la mañana, corderos en las tardes, eso lo pueden ver en Éxodo 29. También había sacrificios por ofrendas personales, ¿sí?, por pecados personales. Y si pueden estudiar, van a ver que hay muchísimos sacrificios. Pero hay uno, ¿sí?, muy importante, que es cuando se da el tema de la Pascua, ¿no? Y ahí vamos a ir a Éxodo, capítulo 12. Es bastante extenso, pero no lo vamos a leer a todo, por amor al tiempo. Siempre quise usar esa frase.
Así que, bueno, vamos a leer el capítulo 12, ¿sí? Recordemos que esto trata acerca de cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, es liberado de Egipto, ¿no? Es en las manos de Moisés cuando se le aparece. Recordemos que Moisés se había escapado de Egipto, que no era su lugar, pero estaba ahí. Se había escapado y Dios, después de ciertos años, se le aparece a través de la zarza y es enviado. Moisés pone un par de excusas, pero es enviado a Egipto para que liberara a su pueblo, ¿sí? No le iba a tener fácil, el corazón del faraón iba a estar endurecido, y comienzan las plagas. Comienza la primera, comienza la segunda, comienza la tercera, hasta la novena y no pasaba nada, ¿sí? Y llega la última, la de la muerte de los primogénitos, ¿sí? Y iba a pasar el ángel de Jehová, iba a matar a cada uno de los primogénitos. Pero para el pueblo de Israel, ¿sí?, tenía algo que los iba a salvar. Y ahí es cuando está el tema de la Pascua, se instituye la Pascua. Y ahí vamos a leer capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Hasta ahí. Y muchas gracias. Podemos ir haciendo una comparación versículo por versículo de cómo esto se asemeja a lo que fue el sacrificio del Cordero de Dios, ¿sí?, de Jesús. Y vamos a escoger, ¿sí?, un par de palabras, un par de estos versículos que leímos y vamos a estudiarlos, ¿sí? Versículo 3 dice que en el día 10, ¿sí?, del mes había que tomar un cordero, ¿sí? El cordero es un animal dócil, un animal frágil, un animal que necesita de un cuidado especial. Y Juan, ¿sí?, como leímos en el capítulo 1, anuncia, ¿no es cierto?, la venida del Cordero. Ese es nuestro Cordero. Para el pueblo de Israel era el Cordero el animal, ¿sí? Para nosotros, nuestro Cordero en el tiempo de la gracia es el Cordero de Dios, es el Señor Jesucristo. También en el versículo 5 se habla de que debía ser un animal sin defecto, ¿no? Podemos ver que en el versículo 3 debía ser tomado en el día 10 y recién se lo mataba, ¿sí?, en el día 14. ¿Sí? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque el animal durante esos 4 días era examinado para ver si cumplía, ¿sí?, se corroboraba que cumpliera con todas las especificaciones divinas. Y esto también nos está mostrando, ¿sí?, a nosotros lo que es la perfección de Cristo, ¿no? Un cuerpo totalmente perfecto, un cuerpo que no tenía pecado, ¿sí?, sin pecado. Entonces, así como en el tiempo de la ley el animal era sin defecto, era perfecto, ¿sí?, también en el tiempo de la gracia nuestro Cordero, ¿sí?, era sin defecto, era
perfecto. También, si podemos leer el versículo 5, habla que el animal debía ser de 1 año, ¿sí? Ayer me estaba asesorando con el ingeniero agrónomo de la familia y me decía que esa edad de 1 año para el pueblo de Israel es una edad en la que el cordero tiene el mejor momento para ser matado, ¿sí? Acá quizás los 3, 4, 5 meses ya le metemos el cuchillo, lo estaqueamos. Pero él me decía que a esa edad es la mejor edad del cordero para su cultura, ¿no? Y, y creo, sí, que Jesús, cuando fue inmolado, estaba en su mejor edad, estaba en la flor de su vida, ¿sí? Considero que esa es una edad, si bien todavía no llegué, en que uno cuenta con fuerzas, ¿no? Para emprender nuevas cosas, para seguir adelante, y ya transitó un cierto periodo de vida que le ha permitido juntar buena experiencia, ¿no? Quizá cuando somos un poquito más jóvenes tenemos fuerza, pero nos falta experiencia y nos chocamos, y cuando somos mayores tenemos experiencia y nos falta un poquito de fuerzas. Pero Jesús estaba en una edad que había transitado, ¿sí? 30 años preparándose para el ministerio y tenía fuerzas para hacer lo que hacía, ¿no? Caminar y predicar y hacer milagros. Y estaba en su mejor edad, ¿sí? El cordero en el tiempo de la ley, al año era la mejor edad para que fuera sacrificado. Y el Cordero de Dios, Jesús, estaba en la flor de su vida, ¿sí? Y Él la depositó por nosotros. También un detalle en el versículo 6 que habla que debía ser matado entre las 2 tardes. Esto también se cumple con Jesús. Pueden leer el Mateo 27, versículo 45, ¿sí? Que fue también matado a la misma hora. Y también en el versículo 6 habla que el cordero debía ser inmolado por toda la congregación. Dice el versículo 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Sí? Cristo también fue tomado por todos. ¿Sí? Fue tomado por manos inicuas, por manos injustas, y también fue inmolado, ¿no? Inmolado por nosotros. Algo que no leímos, pero que me gustaría que lo veamos, en el versículo 46 del capítulo 12, dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Sí? Esa palabra, ni quebraréis hueso suyo. Cuando una persona era colgada en la cruz, para acelerar el proceso de muerte, venían las personas que lo habían crucificado y le cortaban las piernas. Pero cuando quieren hacer esto los soldados romanos con Jesús, se dan con que él ya estaba muerto. Juan 19, se los leo, no hace falta que lo busquen. Versículo 33 dice, mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el 36 dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebrantaréis de él. Y así, si leemos todo el capítulo 12, podemos ir haciendo una analogía e ir comparando. Pero vamos a terminar, ¿no es cierto?, esta comparación con 2 versículos. La del versículo 8, que dice que la carne debía ser asada al fuego. Esto nos está señalando el sufrimiento, ¿no es cierto?, que tuvo Jesucristo. ¿Por qué? Por la ira de Dios contra, ¿cierto?, nuestros pecados. Y me gustaría terminar con el versículo 7, que dice acerca de la sangre, ¿no? Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Recordemos que esa sangre era puesta allí en las casas, en las entradas. Entonces cuando venía el ángel de Jehová no entraba, ¿no es cierto?, a ese hogar, sino que pasaba de largo. Entonces
era sumamente importante que esa sangre, ¿sí? Fuera derramada a la entrada de cada hogar. Y obviamente comparándonos con nosotros, con la sangre de nuestro Cordero, la sangre del Señor Jesucristo, que era una sangre pura, una sangre limpia, una sangre sin mancha, y que también era necesaria que esa sangre fuera derramada, ¿no? En Hebreos 9 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario que también sangre fuera derramada. Y así podemos ir comparando todo el pasaje, pero lo que quería que viéramos eran más que todo los primeros versículos. La Pascua, ¿sí? En ese momento sirvió para algo, ¿no? ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel de los opresores, ¿sí? De la muerte de los opresores, ¿sí? Lo sacó finalmente de una tierra de esclavitud al pueblo de Israel. Ellos estaban siendo esclavos durante mucho tiempo bajo las manos de Faraón, y también los liberó de una tierra de pecado, ¿sí? Dios no quería que ellos estuvieran allí, ¿sí? Y finalmente fueron liberados. Bueno, nosotros también experimentamos una liberación, ¿no? Una liberación de una muerte eterna, de una muerte espiritual, y una liberación también de la esclavitud del pecado. Vamos a volver, ¿sí? A Juan 1:29 y vamos a analizar un poquito más ese versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en estas pocas palabras nos está mostrando muchísimas cosas, ¿sí? Nos está demostrando, en primer lugar, la víctima, ¿no? La naturaleza de la víctima. En el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, la víctima era un cordero, ¿sí? Era un animal totalmente irracional. En cambio, en la gracia no era cualquier cordero, ¿no? Era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús. También nos está demostrando, cuando dice quitó el pecado, nos está demostrando la eficacia que tuvo la obra del Señor Jesús, ¿sí? Recuerden que eficacia es cumplir un objetivo. Anteriormente, en el tiempo de la ley, los sacrificios servían para rememorar o para recordar los pecados. Y debía hacerse o todos los años o todos los días los sacerdotes, según vimos al inicio. O sea que se sacrificaban muchos corderos. ¿Por qué? Porque solamente cubrían el pecado, ¿sí? No los quitaban. En Hebreos 10, versículos 3 y 4, les voy a leer, dice: Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? No los podía quitar, solamente los cubría. Entonces, ¿por qué decimos que la obra de Jesús fue totalmente eficaz? Porque los quitó, ¿sí? El versículo dice: quitó el pecado, ¿sí? Fue totalmente eficaz la obra del Señor Jesús. Primera de Juan dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿sí? No fue tampoco necesario más de una muerte como en el tiempo de la ley. Hebreos 9:26 dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces este versículo, Juan 1:29, nos está demostrando la eficacia que tuvo la obra del Señor Jesús. Y también este versículo nos está mostrando el alcance, ¿sí? Que tuvo la gran obra del Señor. Dice: quitó el pecado del mundo, ¿sí? Los corderos en el tiempo de la ley se sacrificaban para cumplir un objetivo, tenían un fin que era solamente para una nación,
¿sí? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero la muerte del Hijo de Dios, de nuestro Cordero, benefició a todas las naciones, ¿sí? Dice del mundo. ¿Quiere decir esto que todos son perdonados? No, ¿sí? La muerte de Jesús tiene un valor para pagar los pecados del mundo, pero solamente aquellos pecadores que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, somos perdonados. Esto era más o menos la comparación que le quería hacer con lo que es el Antiguo Testamento y los distintos tipos de sacrificio. Y bueno, recordar de que tenemos al mejor Cordero, ¿sí? Que quitó el pecado de todo el mundo, de nosotros. Y hoy estamos acá para recordar eso, ¿sí? Que el Cordero perfecto, sin mancha, un cuerpo que no tenía pecado, una sangre que no tenía pecado, una sangre pura, limpia, sin mancha, la estamos recordando hoy acá a través del pan y a través de la copa. Y me gustaría leerles un pasaje, Isaías 53, que es muy conocido, para ya terminar. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Dios, por este día, te agradecemos, Dios, por este momento que nos permites llegar a tu casa, Señor, a este templo, Padre, a participar quizás de la única reunión instituida por ti, Padre, la cena del Señor, a participar, Señor, del pan que representa, Señor, el cuerpo del Cordero, perfecto, Señor, sin pecado en él, a participar, Señor, de la copa que demuestra, Señor, la sangre derramada por el Cordero de Dios, por tu Hijo, una sangre pura, una sangre sin pecado, una sangre limpia, sin mancha, que era necesaria que fuera derramada, Señor, para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos liberación, Señor, también, porque nuestro fin debía ser otro, pero tú en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia nos alcanzaste, Padre, y te lo agradecemos, Dios, te agradecemos por ese hecho que marcó un antes y un después, Padre, no solamente en el tiempo, sino también, Señor, en nuestra vida y en nuestra condición, Padre. Ahora podemos disfrutar, Señor, de la salvación que tú nos diste, Padre. También sabemos de que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó para darnos vida eterna, vida en abundancia, y ahora tenemos esa esperanza en nuestro corazón de que un día
te vamos a ver y que vamos a compartir contigo una eternidad, Señor, allá en los cielos. Y gracias porque sabemos desde ya que estás preparando morada, Padre, para nosotros, Señor. Gracias por este momento, por cada uno de los que vamos a participar. Gracias porque nuevas personas, Señor, van a participar de la cena. Señor, bendice sus vidas, Padre. Y que tú, Señor, hayas hablado a nuestra vida, Padre. En tu santo nombre oramos. Amén.